Hola, buenos días. Muchas gracias por conectarse en esta sesión de nuestro diplomado. Soy la doctora Mariana Cordero Díaz y estaré a cargo de la sesión de esta mañana. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de la grabación de esta sesión de manera sincrónica en otro momento. Bueno, sobre todo también invitarlos e invitarlas para que pues hoy continuemos con pues nuestro análisis respecto a el tema que nos corresponde y que en la primera sesión, en este caso del día jueves, abordamos sobre precisamente la relevancia de los principios de beneficencia y no maleficencia en la investigación clínica. Les planteaba yo en la primera sesión, y a manera de resumen, quisiera hacer un breve recuento de ese recorrido que hicimos durante esa primera sesión, de la relevancia, primero, no solo de analizar los conceptos, las definiciones que tenemos hoy desde la teoría ética, desde la filosofía moral y sobre todo desde el giro aplicado que han tenido estos principios hacia los ámbitos también no solo de investigación clínica, sino de la práctica de los profesionales de las ciencias de la salud y la medicina, sino también una reflexión con respecto a cómo están interrelacionados no solamente estos dos principios con los otros dos principios de la teoría principalista, como son el de autonomía y el de justicia, sino cómo también están embebidos desde una perspectiva humanista en estos principios, sean cuatro, sean seis, sean ocho, pues están embebidos y reflejando esa complejidad de nuestra misma humanidad, ¿no? Planteaba yo en la sesión del jueves cómo estos principios, por ejemplo, si los tomamos en referencia de la perspectiva de la persona, de ese ser humano al que llamamos paciente en un encuentro dentro de la atención para la salud o en el contexto de la investigación en un entorno en el que lo nombramos como sujeto de investigación, bueno, finalmente y concretamente esa persona cómo está viviendo no solamente el ejercicio de esa autonomía para participar dentro de estos procesos de investigación, sino también cómo su propia cosmovisión sobre lo que le constituye un bien, y aquí haciendo alusión al principio de beneficencia, también esa perspectiva, esa cosmovisión de ese bien que persigue la persona, pues también forma parte de esa, no solo de ese deseo de participar, sino del objetivo y del propósito que persigue para participar. Y puede ser un bien que no sea personal, o sea, no tiene que ser en cuestión de lograr un beneficio para sí mismo, puede ser en un altruismo, en querer contribuir a ese bien común, y donde, de nuevo, insisto, no estoy hablando de la perspectiva del científico, que tendría que estar procurando precisamente este principio, sino sobre todo quiero enfatizar en la sesión de hoy, y por eso lo ejemplifico, la perspectiva también del sujeto de investigación, de esa persona que no solo nos dice que sí, que quiere participar, sino que también persigue un propio bien en esa participación y que por lo mismo también es alguien que va a tener y va a contemplar este principio de no maleficencia. Eh, Quizás no solamente en considerar que no le representa un riesgo mayor o una posibilidad de daño el participar, por ejemplo, en un estudio, sino también un daño que podría ser, sobre todo en dimensiones no tangibles, ¿no? Quizás lo que consideran no es el hecho del riesgo físico, quizás para él o para ella son otro tipo de riesgos de probables costos, complicaciones o daños, lo que quiere evitar en su vida y por eso decida, por ejemplo, no participar o retirarse. Y pueden ser, y yo insistiría desde esa cosmovisión, aspectos no estrictamente no biológicos, no físicos. Y de hecho, sobre esto es sobre lo que quisiera centrar nuestra discusión del día de hoy, en esas dos perspectivas, ¿no? Cómo estos dos principios, y si bien nos vamos
los vamos a estar girando en torno a la discusión a estos dos principios, sí quiero invitarlos a que estemos constantemente haciendo esa referencia a los otros principios. E insisto, no solo a los otros dos de los cuatro de la teoría principalista, sino a otros principios éticos que vamos a ver cómo van entrando precisamente en esta interacción, en esta sinergia, en esa dinámica, que creo que también es una forma en la que se expresa la complejidad, ¿no?, de la dimensión humana, no solo de la toma de decisiones y de la acción, sino de cómo visualizamos nuestro propio propósito de vida, nuestra propia biografía personal y los objetivos que perseguimos. Y cómo esto, desde la perspectiva del sujeto de investigación, de esa persona, de ese ser humano, pues entra en interacción con la perspectiva del científico, del investigador o de quienes estamos relacionados a estas tareas de investigación clínica. Y claro, pues hoy tendremos también que ampliar nuestra deliberación sobre cómo se ha dado este giro aplicado, y sobre todo cómo se han visto reflejados estos dos principios, no solo en las normativas, mm, como un referente de regulación de una práctica, sino también ver las guías y toda esta normatividad como una forma de documentar una postura ética, y yo me atrevería a decir hasta moral, que como grupo profesional, y aquí hablo, sí, de los científicos, de quienes tenemos ese monopolio a través de la profesión del conocimiento de nuestras disciplinas, eh, una forma de documentar cómo asumimos la responsabilidad ética de realizar la investigación siempre con el fin de propiciar un conocimiento que contribuya al bien común. Y bien, esta frase que parece una fórmula preestablecida, veremos hoy en la reflexión que representa grandes retos y sobre todo representa uno de los principales elementos de esa confianza que la sociedad deposita en nosotros y nosotras, para poder contribuir a ese desarrollo humano y no solamente de las personas, sino de la humanidad como especie. Bien, entonces el día de hoy vamos a adentrarnos en esas múltiples entonces perspectivas, la del científico, la de la persona que participa, el sujeto de investigación, esta expectativa, digamos, social sobre la responsabilidad social de la investigación clínica. Pero sí quiero volver a enfatizar que recuerden que estamos, y lo comentábamos en nuestra sesión previa, y hago aquí un recuento un poco de lo que estuvimos discutiendo, cómo históricamente hemos visto que estos principios y los principios éticos en general, ¿sí? Cuando yo diga principios, no nos limitemos ni restringamos a la teoría principalista de cuatro principios, sino pensamos en todos aquellos que tienen precisamente ese impacto, esos principios éticos, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, el de la investigación clínica. En ese recuento histórico, precisamente les compartía yo cómo si hacíamos un recuento muy rápido, eh, de cómo esa responsabilidad ética hacia el sujeto, hacia la persona, fue evolucionando dentro del ejercicio, no solo, insisto, de la profesión médica. Y les comentaba yo en la primera sesión, hablo de la profesión médica por el desarrollo histórico que ha tenido y porque nos permite ir visualizando cómo fue esta evolución. Y sin embargo, vuelvo a enfatizar, son todas las profesiones de la salud, y en donde se ha visto también esta evolución histórica, digo, cada una con sus tiempos de desarrollo, pero también esa labor científica, ¿no? Donde finalmente los paradigmas de siglos iniciales en la historia del desarrollo de las ciencias, el científico, el rol del científico y la autonomía del científico en el sentido de que se podía auto determinar
el autorregirse pues nunca estuvo en duda ni en tela de juicio. O sea, es una autonomía que se ejercía ahí, por ejemplo, en la medicina, pues dentro del seno de la escuela en la que estuvieras, mm, eh, y no hablo de una facultad de medicina, sino literal del maestro que tuvieras y tus colegas que tuvieses, eh, y cómo irte ganando el ejercicio de esa autonomía en base al aprendizaje que ibas realizando, pero donde pues la autoridad, la única autoridad era el médico. Eh, y, y- y con ello también es importante ver cómo en los documentos históricos, por ejemplo, los que conocemos hasta la fecha del Código de Hammurabi, la invocación de Maimónides, ya existe una explícitamente eh, unas secciones en las que se aborda la relevancia de la labor precisamente del médico con este objetivo de buscar el bien de la persona a la que le brindaba atención, ¿no? Obviamente en otras palabras, pero no en términos de lo que hoy conceptualizamos como una atención médica, pero sí el estar procurando el bien para esa otra persona. Un bien, de nuevo, que estaba definido siempre desde la perspectiva del científico, en este caso del médico. Y por lo tanto, un bien que para alcanzar ese bien la toma de decisiones pasa exclusivamente por el médico y no hay un reconocimiento de la autonomía del paciente. Y esto también pues, se cristaliza en uno de los referentes de la deontología médica occidental, como lo es el juramento hipocrático. Mencionaba yo en la primera sesión que, claro, eh, todos nosotros podemos hacer alusión a que ese juramento hipocrático efectivamente, pues uno de sus preceptos fundamentales es el famoso primum non nocere, primero no hacer daño, que bueno, cristaliza ahí el principio de no maleficencia. Pero no solo eso, sino que también enfatiza el buscar el bien para el otro, para la persona a la que se le brinda la atención, insisto, a esa persona, a ese ser humano al que llamamos paciente, pero otra vez una perspectiva de ese hacer el bien y ese no hacer daño, siempre desde la perspectiva exclusivamente del científico, no incluyendo la perspectiva del paciente. Y entonces, este no reconocimiento de la autonomía del paciente, pues empieza a tener un momento históricamente paradigmático, precisamente en esta reivindicación de la autonomía que el filósofo Immanuel Kant plantea en su obra en base al reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, estoy haciéndoles recuerdo, un breve recuento de lo que comentamos en la primera sesión del jueves. Llegábamos entonces a este punto en donde a través del principio de autonomía, en donde se refleja precisamente ese derecho de autorregirse, de autodeterminarse, de ejercer la voluntad propia con respecto a qué es lo que yo como persona, como ser humano, deseo, quiero, actúo, decido, etcétera. Bueno, pues en base a ese principio de autonomía basado en ese referente de la dignidad humana, que todos los seres humanos tenemos dignidad y no precio, y sobre todo también en función del imperativo categórico, tanto de que los seres humanos somos fines en sí mismo y no medios, y que también se ha reflejado, bueno, en la máxima trata a los demás como quieres que te traten a ti. eh, También hay quienes le damos la lectura de, bueno, no trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Y finalmente, en este momento histórico, por lo menos en lo teórico, ¿no? En la propuesta de la filosofía moral y de esta tradición filosófica kantiana, pues lo que entra en tensión es precisamente el ejercicio de esa autonomía contra el ejercicio en este tipo de relaciones, por ejemplo, con los médicos y el paciente, del paternalismo, en donde hay pues una heteronomía, que quiere decir que para el sujeto, para el paciente, para esa persona, lo que
se decide como un bien para él o para ella, es aquello que el médico considera en esa cosmovisión y en ese dominio del conocimiento científico médico, lo que sería mejor para esa persona, ese bien, qué es lo que significaría ese bien. Y que evidentemente pues es una visión en paternalismo donde se busca un bien que se va a basar probablemente en un factor, y digo probablemente porque pues en el desarrollo de la medicina hemos pasado por diferentes paradigmas y hoy pues estaría basado ese bien en el paternalismo médico, pues en un conocimiento, en una evidencia que me sugiera que esta intervención, este tratamiento, esta vía de acción sería la que te podría traer un mejor pronóstico, digámoslo así, un mejor resultado biológico, físico. Pero de nuevo, yo insistiría en que esa tensión con la autonomía y el paternalismo no solamente es quien toma la decisión, donde en el ejercicio de la autonomía personal, pues la toma el paciente y en el paternalismo la toma el médico, sino el cómo integran esa visión, esa perspectiva sobre ese bien que se persigue. Y ese no daño también, porque aquí hablamos de dos principios, ¿verdad? Beneficencia y no maleficencia. Entonces, esa autonomía, ese derecho a autodeterminarnos, a autorregirnos, pues también incluye el que podamos delimitar dentro de nuestra cosmovisión propia qué conceptualizo como un bien para mí. Y probablemente aquí es donde empezamos también a identificar pues esa complejidad de las cosmovisiones, en donde probablemente para cada uno de nosotros, inclusive los que estamos aquí en esta sesión, en esta mañana de sábado, y para quienes nos ven conectados, viendo la grabación en otro momento, pues lo que representa un bien para cada una de nuestras vidas, proyectos de vida, biografía personal, cosmovisiones, sistemas de creencias, de valores, de principios, pues a lo mejor coincidimos en algunos puntos y a lo mejor en otros no. Por eso mencionaba yo de cómo estos principios se van interrelacionando, porque de igual manera en el ejercicio de esa autonomía, de esa dignidad humana, de caracterizar el ejercicio de mi voluntad y el determinar mi propia cosmovisión, también ese concepto del daño, del mal, y del mal como daño, y quisiera ir acotándolo a este aspecto, ¿no? De cómo se va entonces interpretando, cómo se va manifestando y cómo vamos conceptualizando lo que es el no dañar, el no hacer daño. El no hacer daño, insisto otra vez, de acuerdo a quién o a qué, o a las dos cosas, ¿no? Porque de acuerdo al científico, el no hacer daño en una investigación clínica, pues es evitar riesgos, evitar complicaciones, evitar efectos secundarios, evitar no dañar. La no maleficencia también es garantizar la voluntariedad y la participación de los sujetos, el ejercicio de la autonomía. Esta es otra forma de expresar la no maleficencia. La no maleficencia es la integridad científica de la investigación, que el protocolo esté realizado con los máximos estándares metodológicos, que persiga un bien común y no un fin de obtener un conocimiento con fines de lucro, por ejemplo. O sea, si se vean cómo no vamos ampliando, ¿no? Esos aspectos de que la beneficencia y la no maleficencia no es hablar nada más en investigación clínica de posibles beneficios de la investigación y evitar riesgos y efectos secundarios, ¿no? ¿No? O sea, va más allá y está más allá de lo que podemos categorizar dentro de estos aspectos que son muy relevantes y que son una obligación y una responsabilidad profesional cumplir con ellos, ¿verdad? Y verificarlos y sustentarlos con evidencia al máximo. Pero como también aquí entra esta interacción con la perspectiva del sujeto, fíjense cómo lo llamamos, ¿no? Sujeto de investigación, o sea, esa persona, ese ser humano eh, que está brindando voluntariamente hoy, en nuestro siglo XXI, su consentimiento para participar en un proceso de investigación, ¿no? Donde acepta voluntariamente o sumarse a nuestra
a nuestras tareas contra la incertidumbre, ¿no? Que finalmente no sabemos qué va a pasar. En la investigación clínica, pues su principal motor es que queremos generar nuevo conocimiento, pero no tenemos la certeza. Esa es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo la perspectiva de esa persona sobre precisamente cómo procurarse ese bien y ese no daño, no maleficencia, también es sumamente relevante y no solamente en aspectos de la investigación clínica, sino en todo lo que tiene que ver con respecto a la atención de su salud y de esta interacción que tenemos nosotros como médicos y médicas y profesionales de la salud, insisto, que participamos dentro de que diferentes entornos de los sistemas de salud. Y claro, algo muy importante entonces es ir comprendiendo que, bueno, y no diría comprendiendo, ir analizando, ir reflexionando. Les proponía yo en la primera sesión, ¿no? Eh, cómo al empezar a analizar, discutir estas palabras y estos conceptos, estas definiciones, pues quizás en la definición, y lo haremos hoy nuevamente, iremos a ver algunos documentos para ver cómo conceptualizan estos principios de beneficencia y no maleficencia, muy específicamente aplicados a la investigación clínica, pero cómo al realizar esa lectura de esas palabras y de esos conceptos o definiciones, eh, pues, cómo tienen una expresión en lo dejen ustedes en lo práctico, que sí, ¿no? En lo humano, cómo se aplican esas definiciones y esos principios, cómo se expresan. Eh, Algo importante de nuestra sesión de hoy va a ser, pues, precisamente ir tejiendo, ¿no? En esta reflexión con respecto entonces a cómo ocurre esa interacción entre estos aparentes, por un lado, podríamos decir extremos de la toma de decisiones, del paternalismo en un extremo, donde el científico, el médico es quien toma la decisión, siempre bajo el precepto de buscar el bien de esa persona, e insisto, es un bien, pues sobre todo, casi siempre biológico, físico, contra ese ejercicio pleno de la autonomía en donde es la misma persona quien toma esa decisión en ese derecho de autodeterminarse y de ejercer voluntariamente su, su toma de decisiones y su libertad y su dignidad humana. Eh, no que el paternalismo no proteja también la dignidad humana y no lo pueda proteger. Y de nuevo aquí quisiera eh, plantear el argumento vigente todavía hoy en día dentro de la atención, sobre todo médica de urgencias, por ejemplo, en donde el paternalismo y el privilegio terapéutico son los principios éticos que actúan. Es decir, en una sala de urgencias con un paciente críticamente enfermo, lesionado, por ejemplo, ese paternalismo y el privilegio terapéutico, es decir, que el médico, el equipo y la persona que esté responsable de ese equipo brindando esa atención, pues bajo el principio de procurar el bien mayor hacia el paciente, que es el de preservar su vida, pues toma las decisiones. Nada más que aquí en el paternalismo contemporáneo no está negada la autonomía del paciente. La está representando con ese privilegio terapéutico el médico, el equipo de salud, pero muy específicamente el médico que esté a cargo de ese equipo. Entonces noten cómo también hay una evolución ahí de este proceso de toma de decisiones éticas en donde el paternalismo, entonces justificadamente, al no ser el paciente competente para ejercer su autonomía y que es una situación, por ejemplo, pongo un escenario específicamente de ese tipo, en donde se le da privilegio, por eso, de ahí el precepto ético del privilegio terapéutico, se le da primacía a brindar la atención para preservar la vida y por eso en ese momento la autonomía del paciente se reconoce, pero la está entonces ejerciendo el mismo equipo y la persona responsable. Eh,
En el momento en el que hay una situación donde ya esté el paciente estable y donde hay una posibilidad de decir, ahora sí, quién representa a este paciente, porque él o ella no está, no es competente, pero donde está el familiar, con quién puedo hablar para informarle, para decirle que necesitamos entrar al quirófano, realizar tal procedimiento, siempre con el objetivo de procurar ese bien mayor, de preservar la vida, ahí pues hago ya esas pausas, ¿se fijan? No es un paternalismo que ya empezamos así y así nos seguimos, ¿no? Ya nunca pregunto si hay familiares o no, 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 espérame, pues es que es conforme a las condiciones del momento, porque el reconocimiento de la autonomía y quién la está representando es uno de los puntos fundamentales para validar o legitimar un paternalismo justificado éticamente. Algo muy importante entonces es que imaginen cómo en investigación clínica, pues finalmente esa beneficencia solamente desde la perspectiva del científico, en términos del diseño de protocolo, de la selección de sujetos de investigación, de la invitación para que participen y de la implementación del protocolo, pues ese paternalismo difícilmente va a estar justificado dentro del protocolo porque pues una función primordial en la investigación clínica contemporánea, sobre todo desde el punto de vista ético, es la voluntariedad para participar y la libertad en la toma de decisiones con respecto a esa participación, sumarse al protocolo, pero también retirarse del mismo de parte del sujeto de investigación, de la persona, ese ejercicio de la autonomía. Y por eso aquí esta interacción entre la beneficencia y la autodeterminación. O sea, sí buscar un bien, sí buscar ese bien desde la perspectiva, sí, del científico, también del sujeto de investigación, pero también el respetar ese derecho de autodeterminación y ese derecho de ejercer la voluntad de manera libre, no coaccionada, y de poder también integrar en esa autodeterminación pues, los aspectos del mismo proyecto de vida, de realización personal y de la dignidad humana, conceptos que la propia persona tiene sobre sí mismo o sí misma. Y que de nuevo, en un principio de beneficencia, no sé si el concepto que sea, el concepto correcto sea decir pleno o amplio, esa beneficencia pues es desde la perspectiva de la persona, no solamente desde la perspectiva de lo que el científico pueda tener en evidencia, en conocimiento, sino desde precisamente estos elementos de la subjetividad. Esa beneficencia, entonces, insisto, esto es desde la perspectiva del sujeto. El científico no tendría por qué decir, entonces déjame modificar el protocolo para que se adapte a tu visión de proyecto de vida. No, no estoy diciendo eso. Lo que digo es, el protocolo tiene que tener el rigor metodológico, la integridad científica, la metodología que tenemos hoy en el paradigma del ejercicio y de la práctica de la investigación. Eso eh, es una responsabilidad profesional que cumplamos con eso. Bien, es un principio ético de responsabilidad y de integridad científica que nos corresponde a nosotros proteger. Lo que estoy diciendo es que entonces el sujeto, la persona, tendría que analizar si ese concepto de beneficencia, el participar en esa investigación clínica, le suma, le contribuye, le impacta, le hace sentido con respecto a ese proyecto de vida, de realización personal y de su propia dignidad humana. Y cómo no, si cuando pensamos en la no maleficencia, cómo no será relevante esa doble vía de la perspectiva del científico, pero también la de la persona. Cuando empezamos también a cuestionarnos si el principio de no maleficencia se satisface con el procurar un bien. De hecho, les comentaba yo cómo históricamente, por ejemplo, en el informe Belmont, este informe que genera una comisión nacional que se formó en los 70 en los Estados Unidos con el propósito específico de que
determinaran, declararan una guía de, de principios éticos que deberían de respetarse siempre en la investigación con seres humanos, como en este informe Belmont los enuncian 3 principios éticos fundamentales, y uno de ellos es el de la beneficencia. No describen como tal por separado el principio de la no maleficencia, porque en el informe Belmont se conceptualiza que la beneficencia no solo es la búsqueda de este bien, sino el evitar un mal o un daño. Y en la lectura parecería que se le puede dar esa interpretación entonces de que si tú estás buscando el bien, procurar un bien, pues no estás haciendo un daño. Puede haber efectos secundarios, complicaciones, pero no es porque buscabas dañar, sino, digamos, como una consecuencia no deseada. Y sin embargo, bajo esta interpretación, pues tendríamos que preguntarnos, como lo hicieron en ese entonces 2 de los participantes en esta comisión, Belmont, que fueron doctores Childrens y Beauchamp. Ellos se cuestionaron si esto era suficiente, o sea, si el integrar dentro de la beneficencia esa condición de no solo procurar un bien, sino de no hacer daño, evitar hacer el daño, si era suficiente o si era necesario enunciar como un principio por separado el de la no maleficencia. Porque aunque procurando un bien ocurriera algo no deseado que generara un mal, consideraban que era muy importante que se explicitara que no siempre la maleficencia, perdón, la beneficencia va a implicar en la búsqueda de esta beneficencia, el perseguir esta beneficencia, pues no siempre va a implicar el cumplir, el hacer todo lo posible por la no maleficencia. Porque hoy discutiremos también cómo esa no maleficencia, ese daño, pues no solamente son los efectos secundarios, por ejemplo, de un medicamento, de una intervención, de un procedimiento, de un dispositivo médico, sino como también esa no maleficencia, por ejemplo, piensen en investigación realizada en poblaciones de minorías, población vulnerable. Pues piensen cómo esa no maleficencia también incluye cómo realizo el reclutamiento y selección de los sujetos y de las personas, insisto, que van a participar en una comunidad en donde puede generarles un estigma social el participar en ese proyecto, porque pues es un proyecto de investigación de sífilis. Entonces puede provocar un estigma social dentro de la comunidad, porque pues si estás en ese estudio significa que padeces sífilis o la gente, la comunidad eso cree, y entonces ahí es donde empieza a verse que el hecho de buscar, perseguir el principio de beneficencia, que es porque estamos estudiando, no sé, la evolución natural de la sífilis bajo estos esquemas de tratamiento y queremos ver qué esquema es mejor en una población de difícil acceso, qué sé yo, se está cumpliendo el principio de beneficencia, pero el de no maleficencia, que no tiene que ver con algo estrictamente biológico, físico, bioquímico, es el que podría estar ahí implicando no solo un riesgo, sino un daño, en este caso social, moral, también, a esa persona que participaría en ese proyecto. Entonces, con el paso de las décadas, porque esto ocurre en los 70s, cuando se enuncia en el informe Belmont este principio de la beneficencia sin separarlo de la no maleficencia, con el paso de las décadas, la tendencia se va a ir, de hecho, difundiendo hacia, inclinando hacia así separar estos 2 principios. Y separarlos, insisto, no por la cuestión eh, de complicarnos más la vida dentro de los ámbitos de investigación y de esa reflexión ética que deben de incluir, sino porque se empiezan a mostrar pues estos diferentes matices, perspectivas que cada uno de ellos tiene.
Ahora, algo muy importante también, y que pongo aquí el ejemplo de la filosofía y de la propuesta y de este principio de la responsabilidad, como lo aborda el filósofo Hans Jonas, es cómo decía yo hace rato que cuando el sujeto, la persona acepta participar en un protocolo de investigación clínica, pues acepta de alguna manera el entrar con nosotros y con nosotras, los científicos y quienes integramos esos equipos de investigación, en una tarea sí hacia el conocimiento, ¿no? Hacia el descubrimiento, pero también pues en una tarea que implica un manejo de la incertidumbre, un manejo en cuanto a abordar la incertidumbre, en cuanto a vivirla, en cuanto a que precisamente pues no, sí sabemos lo que va a pasar en el protocolo, o sea, que está planeado todo el procedimiento, cuándo va a ocurrir, pero justamente todo el propósito de la investigación es que estamos con la incertidumbre de cuál va a ser el resultado. Queremos demostrar o no será demostrado, esa hipótesis central de nuestro protocolo. Y entonces, cuando pensamos en el principio de no maleficencia, el no hacer un daño, yo insisto mucho, desde la perspectiva del científico, debe de estar primero que nada fundamentado en el conocimiento y en la evidencia, ¿no? Estamos en la era de la medicina basada en evidencia, la ciencia basada en evidencia, el paradigma del método científico. Entonces, este principio debe de ser el que también marque una pauta en cuanto a que el diseño de nuestro protocolo, la eh, necesidad de ese protocolo en términos de perseguir ese fin de un conocimiento sea justificable, ¿verdad? eh, que esté bien diseñado, insisto, metodológicamente, que esté bien diseñado desde el aspecto procedimental de recursos humanos, físicos, no solamente de someterlo a los comités, sino sobre todo cuando se implementa ya el protocolo como tal y toda la investigación. Y algo importante también es quizás una reflexión de la no maleficencia, por lo tanto, desde la parte de los científicos en lo que tiene que ver con ese manejo de la incertidumbre, lo que no conocemos, lo que no conocemos y que podemos entonces con ese rigor científico, metodológico, tratar de evitar riesgos previsibles, ¿verdad? Nada más que aquí, entonces, vuelvo a Jonas, porque él nos diría, ¿y qué hay de los riesgos no previsibles? De lo que desconocemos totalmente. O sea, de esa es la incertidumbre. No solo sobre lo que no hay certeza, sino de lo que no podemos proyectar o imaginar o anticipar. Ante esto, Hans Jonas dice, el principio de responsabilidad pues pautaría que, por ejemplo, la ciencia pues no emprenda acciones, no emprenda actos sobre aquello que no pueda prever, prevenir, anticipar lo que puede ocurrir. El principio de responsabilidad precisamente gira en torno a esto, a que esas decisiones entonces las tomemos en base a esa responsabilidad de poder anticipar cuáles van a ser esas consecuencias o implicaciones. Aquí, sin matizar, Hans Jonas lo que dice es, por lo tanto, la ciencia tendría que detenerse cuando no va a prever o abordar ese nivel de incertidumbre con algún tipo de prevención, de prever qué puede ocurrir. Porque pues ese principio de responsabilidad, dice Jonas, pues marcaría que el bien común, el bien mayor, es detenernos ante lo que no sabemos que puede pasar. Y bueno, aquí, en términos del paradigma científico que predomina en estos últimos siglos, pues este sería, quizás una de sus lecturas sería que sería un principio pues paralizador de la ciencia, precisamente porque estamos en ese momento también del ejercicio de la ciencia, lo podemos tener más o menos consciente cada uno de nosotros, pero estamos en ese momento en el que ejercemos la ciencia abordando el principio de incertidumbre.
Porque en cualquier práctica científica de hoy en día tenemos evidencia, tenemos datos y tenemos estadística que nos dice esto es tan por ciento probable que, por ejemplo, que este antibiótico funcione para esta infección, para esta bacteria y tenga un efecto efectivamente bactericida en tal porcentaje. Y luego si le mandamos a hacer un estudio de resistencia bacteriana, pues, ya nos devolverá otro porcentaje de esa posibilidad de acción. Pero además sabemos que ese medicamento tiene reportado en tal porcentaje ciertos efectos secundarios y ciertos riesgos de uso. Entonces, cuando yo elijo prescribir ese medicamento y dar ese tratamiento, pues estoy asumiendo esos elementos de incertidumbre. Y que claro que voy a elegir el antibiótico más seguro, claro que voy a tener otros elementos de análisis a la mano, dependiendo en qué sistema de salud esté, ¿no? Donde, qué recursos haya, si aquí puedo pedir el espectrograma, si mal no recuerdo, esta cuestión del análisis de a qué si la bacteria es o no resistente a este antibiótico. O sea, se van sumando diferentes aspectos dentro de lo que puedo y no puedo conocer. Y dentro de lo que conozco, y aún así existe ese nivel de incertidumbre de, pues no sé en qué porcentaje vamos a caer, no sé si vas a ser el paciente en 10 millones, que hagas la reacción más rara del mundo, que ya estaba documentada, por cierto, pero bueno, a eso nos la jugamos. Y sin embargo, yo volvería a la noción de que el principio de no maleficencia, entonces, me parece que en términos de Han Jonas, pues sí sería, en mi opinión, paralizante para la ciencia, porque ¿qué protocolo te va a decir? Ya tenemos previsto todo, absolutamente todo, ya, no, es parte de la investigación. E insisto, sí hay que cumplir con lo que sí te podemos prever, lo que ya está documentado, que ya se evidenció con este medicamento del estudio o este dispositivo o este procedimiento. Eso sí tiene que estar ahí, contemplado. ¿Qué vamos a hacer para tratar de evitarlo? ¿Qué vamos a hacer si ocurre para intervenir oportunamente? ¿Cómo lo vamos a detectar? ¿A qué teléfonos habla? ¿A dónde? ¿A qué hospital se va el sujeto de investigación, la persona, a recibir atención inmediata? Todo eso tiene que estar ahí, pero también llega un momento en el que, pues, ante lo que no podemos prever, pues también tenemos que asumir que ese principio de maleficencia es que podamos decir, efectivamente, aseverar y fundamentar que hicimos todo lo posible para todo lo conocido. Y ese no es un criterio menor, ¿eh? Y sobre todo también que tenga, sobre todo para quienes estamos en esa labor revisora de estos protocolos, que tenga ese lenguaje en el que no se está planteando que estamos protegiendo a la institución o a los investigadores cuando prevemos esos riesgos, sino al sujeto. Es que por eso yo insisto en que el lenguaje es muy poderoso, ¿no? Porque hay protocolos que uno los lee y dice, ay, Dios mío, esto ya parece que es el, el documento para presentarlo en la demanda legal al laboratorio, ¿no? O a la institución o a los investigadores. Se están defendiendo ellos, cuando lo que tendría que expresarse en el protocolo, y hablo específicamente del documento, es un lenguaje en donde haya un evidente objetivo de proteger al sujeto y de privilegiar a esa persona, que es la persona que está en la investigación. Entonces, yo insistiría en que quizás sí tendríamos que abandonar o reinterpretar este principio de Hans Jonas de la responsabilidad, no de que si no podemos prever todo, nos detengamos, no actuemos, sino que todo lo que podamos prever tenga un claro planteamiento de cómo lo vamos a tratar de evitar, de detectar oportunamente y de intervenir, y de cómo siempre el principio rector en cualquier investigación clínica tiene que ser
el no hacer un daño, el no propiciar un daño. Y yo quiero también enfatizar que no solo para quienes revisan estos protocolos, para quienes los realizan, ese grupo de investigación, los científicos, esos seres humanos que son investigadores, esta es una responsabilidad fundamental, no solo del protocolo como documento y como texto, sino del protocolo desde su objetivo, su diseño y su implementación. O sea, en todo también lo no tangible tiene que estar este principio de no hacer daño y de no maleficencia. eh, y el protocolo como documento, pues es una evidencia por escrito de ello. Y por eso es mi opinión que sí, hay protocolos que transmiten esto con una claridad del lenguaje, donde dice, sí, claro que se está buscando, ¿verdad? Proteger el bienestar, la beneficencia a ese sujeto el no hacerle un daño sobre todo. Y hay otros protocolos donde ni siquiera dejen ustedes que normativamente no cumplan con esto, donde dices tú, oye, pues si ni siquiera lo estás abordando, ¿qué pasó? ¿No lo estás considerando? Porque pues entonces digo, obviamente no se va a aprobar el protocolo, pero me preocupa más el por qué no lo incluiste. Ya que no, que fue un error, se nos borró en el archivo y no, bueno, ok, pero si es alguien que te dice, no, pues no, no consideré que eso pudiera constituir un riesgo adicional o algo que tuviera que mencionar, por ejemplo, en esto que les ponía yo, ¿no? De una investigación con una comunidad que en una minoría o una población vulnerable, en donde el hecho de participar en ese estudio puede representar un estigma social dentro de esa comunidad. Pues si no lo incluiste y no lo contemplaste, pues ya desde ahí hay una observación para aquellos órganos revisores también de poder contribuir junto con ese grupo de investigadores a orientarlos, a ampliar su ámbito de reflexión sobre qué elementos hay que cuidar cuando están analizando ese protocolo en particular, cómo está observando estos principios de beneficencia y de no maleficencia y que hay que pues, quitar un poco los ojos del microscopio, digo yo como símbolo así científico, ¿no? O sea, quítate un poquito la bata, deja el microscopio, voltea a ver alrededor en dónde está la gente, las personas con las que quieres que realizar este protocolo y que quieres que sean las personas que participen en esta investigación y pregúntate, participar en esta investigación, ¿qué le puede implicar a esta persona en este entorno? Y de ahí también puedes sacar elementos muy valiosos con respecto a lo que tienes que procurar y vigilar, observar con respecto a estos principios de beneficencia y no maleficencia. Un poco dejar esa visión de túnel científica y ponernos el prisma, los lentes de esa visión humanista, ¿verdad? De el entorno, la persona y cómo podemos entonces y como científicos conciliar esos dos propósitos, ¿no? El interés de siempre sobre la persona, el sujeto, el ser humano, siempre por encima del interés de la ciencia y del conocimiento. Bien, antes de que hagamos una brevísima pausa de un par de minutitos, quiero entonces recordarles cómo en ese recuento histórico veíamos que estos dos documentos, la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont, que comentamos en la primera sesión, pues cómo son dos documentos que plantean precisamente en ese recuento histórico que nos llevaba al siglo XX, a un siglo en el que no solo se reivindica el ejercicio de la autonomía de cualquier persona para participar libremente en la atención de su propia salud, en aspectos que impactan su propia vida, sino evidentemente también para participar de manera libre, voluntaria y sin coacción en procesos de investigación, pues estos dos documentos en el siglo XX se convierten en dos referentes paradigmáticos de lo que cada país, después, unos más pronto que otros, irán desarrollando como normativas o guías para la investigación clínica con sujetos, con personas. Y cómo el rol en estos documentos que tiene, bueno, y el énfasis que se le da al principio primero de la voluntariedad, que refleja ese principio de la autonomía,
al trato respetuoso de las personas, que tiene ahí también ese reflejo en el principio de la dignidad humana y el respeto a la dignidad humana, y el cómo el perseguir un bien común en ese conocimiento a través de los procesos de investigación sin que supere en ningún momento el interés de proteger la integridad, la dignidad de las personas. Esa beneficencia, ¿no? Que se alcance una beneficencia a través de esos procesos de investigación, y que se aplique no solamente en términos de la idoneidad de la investigación, sino, insisto, de ese rigor metodológico, de esa integridad científica que debe de tener, y que el mismo diseño pues procure en todo momento el mejor resultado posible. A la vez de que también pues hay en estos dos documentos también se explicita la responsabilidad de evitar riesgos o daños a quienes participen en dicha investigación. Y yo insistiría en esta cuestión de sí lo previsible, pero también lo que no es previsible, qué plan tienes para ir detectando lo que no es previsible y cómo lo vas a atender, a brindarle atención, etcétera. Entonces, nos quedamos aquí en ese recuento histórico porque regresando de este brevísimo receso, nada más de un par de minutitos para cambiar un poquito de posición, tomar un poquito de agua, es importante para la reflexión estar en condiciones cognitivas para hacerlo, y un receso, una pausa siempre nos va a traer un provecho en ese sentido. Vamos a hacer entonces una pausa para quienes están aquí conectados en vivo. Son las 8:57, a las 9:02 y reiniciamos con el resto de nuestra discusión del día de hoy. Voy a pausar la grabación y voy a apagar la cámara y mi micrófono. Voy a retirar estos 5 minutitos del audio y vuelvo entonces a las 9:02. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por estos minutos que nos tomamos de un brevísimo receso. Retomando precisamente los documentos que han sido fundamentales para esta normatividad de ética en la investigación clínica y de las guías de buenas prácticas, que no solamente se han limitado a plantear un precepto ético aplicado a una actividad como la investigación clínica, y aquello que como científicos, como grupo profesional y como individuos, personas, individualidades, de aquellos que nos dedicamos a esto, que realizamos ese ejercicio profesional, pues tenemos una responsabilidad no solo ética y profesional sobre ello, el respetar, el vigilar estos principios, sino también el hecho de que en muchos países a nivel internacional, incluido el nuestro, estas guías son hoy parte del referente normativo y legal de aquello que enmarca la práctica, por ejemplo, de la investigación clínica. Entonces, no es menor y no es menor la relevancia tampoco que tiene este reencuentro histórico de cómo surgen estos documentos y desde qué argumentación se podría discutir que privilegian a estos principios. Quizás uno de los debates más relevantes es cómo esa ética de mínimos, por ser principios éticos universalizables y requeridos prima facie, o sea, siempre se tienen que respetar, es que pues a la vez podría ser una visión reduccionista, ¿no? Hablar de 4 principios nada más. Me parece que también esto hemos visto un desarrollo evolutivo en el desarrollo de estas guías y de las normativas e inclusive de las leyes, que han ido reflejando cómo pues
hay otros principios y valores a observar dentro de estas prácticas de la investigación. Y aún así, creo que todavía queda mucho por, por construir, sobre todo si consideramos lo que hemos estado discutiendo en estas sesiones, todas las sesiones de este diplomado, en donde vemos, bueno, los alcances, las ventajas de contar con un marco de referencia que no existía hace 50 años en nuestro país, por ejemplo, ya a nivel internacional. Existía en un nivel muy inicial, incipiente, ¿no? Esto que les digo de la Declaración de Helsinki es de los años 60, la primera, el informe Belmont es de los 70. O sea, finalmente estamos hablando de un entorno en el que este principio de autorregulación, porque finalmente son pautas, guías, normatividades que se nos da a los que estamos en estas profesiones, se nos dan como un marco de referencia y no tenemos allá la policía de la profesión junto a nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Sí, hay órganos supervisores, ¿no? Por ejemplo, están los comités de investigación y los comités de ética de investigación, pero bueno, este es un momento en el tiempo del desarrollo de esos protocolos cuando participan esos comités. El demás tiempo estamos nosotros, como lo digo, como grupo de investigadores, quienes estén en esta tarea, pues estamos realizando la investigación, no necesariamente bajo esa supervisión directa. Y de ahí que el principio ético y profesional de la autorregulación profesional sea tan importante. En el sentido no nada más, insisto, de los individuos que se autorregulen de manera literal individual, sino como grupo también. Y algo importante que creo que debemos explorar también el día de hoy es cómo precisamente en esa autorregulación grupal, o sea, del grupo profesional, pues entramos varias instancias en esa tarea, en esa responsabilidad. Y no solo con esa perspectiva de palomear un requisito, ¿no? De algo que legalmente nos estamos vinculados, pero además, pues que legalmente no queremos que nos genere una problemática institucional o profesional o personal, sino darle el sentido de que, bueno, estamos en esta tarea. Parte de la responsabilidad profesional es que la profesión toda, ella, ¿sí? Como parte de ese ethos de la profesión, pues responda y se haga responsable de lo que nos corresponde garantizar y que en términos de investigación clínica es por sobre todo la primacía del bienestar de las personas que participan en la investigación y la idoneidad, la oportunidad de la investigación como fuente de conocimiento aplicable para el bien común y como esa tarea científica de nutrir ese conocimiento hacia adentro de las disciplinas. Entonces, quisiera ahora darle una lectura a lo que estos principios de beneficencia y no maleficencia, cómo se establecen, cómo se delimitan cuando los vemos, de nuevo, cambiamos de perspectiva, nos ponemos otros lentes, tomamos otro cristal. ¿Cómo se ven desde la perspectiva no solo de aquellos que realizan la investigación en términos de diseñar el protocolo y de implementarlo, sino de aquellos que en esa labor de autorregulación de la profesión, hacia adentro de la profesión, pues revisan o supervisan esos protocolos? Decía hace rato que estos documentos del siglo XX evolucionaron de ser guías de referencia e irse integrando en las regulaciones y leyes de los diferentes países. En el nuestro también ocurrió esto. Y de hecho, pues sigue ocurriendo, ¿no? Hay con modificaciones a la ley. En el sentido de que la investigación clínica está regulada actualmente en nuestro país, está contemplada dentro de nuestras leyes. Tenemos la Ley General de Salud, tenemos el reglamento específico de investigación y también tenemos todo lo que compete con respecto a la Conbioética y a la COFEPRIS, a las instancias que están relacionadas con estas actividades.
Y bueno, sobre todo, quiero yo retomar, si me permiten, unos puntos que la Comisión Nacional de Bioética, como el organismo supervisor y gestor y de registro de los comités de ética en investigación, tiene en nuestro país, cómo ha generado esta Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación, ya un documento de hace algunos años, y sin embargo, pues también un documento que en el sentido de cómo se ven estos principios de beneficencia y no maleficencia, cuando hablamos de quién los va a supervisar, quién va a realizar esa labor, insisto mucho, de autorregulación, de siendo los mismos que estamos dentro de estos ámbitos de investigación, pero también que contemos también con la perspectiva de otras disciplinas e inclusive de un representante de los participantes en la investigación. Vean cómo en la integración de estos comités, como ustedes saben, el objetivo no es que existan solamente especialistas, por ejemplo, eticistas o de derecho, abogados, sino que exista precisamente esa multidisciplina, que desde la perspectiva bioética pues permita precisamente el análisis de esos por ejemplo, protocolos de investigación que se plantean. Y algo muy importante en este documento es que me parece también que refleja, voy a ir aquí pasando unas páginas porque quiero llegar primero al índice y luego a lo que aborda sobre la beneficencia y la no maleficencia. Y quiero plantearlo desde esta perspectiva. Eh, los documentos, yo insisto mucho, reflejan una postura ética, una postura social, profesional, eh, respecto a cuáles son esas responsabilidades y los derechos también que tenemos, los que participamos en estas tareas, pero también sobre cuáles son las expectativas del para qué, cómo y por qué se realiza, en este caso, la investigación. Entonces, algo importante de estas guías me parece a mí que no es menor, que también vayamos a explorarlos para con esa visión crítica de la que hablábamos en la primera sesión, una perspectiva del pensamiento crítico en cuanto a analizar, en cuanto a reflexionar al respecto de lo que se nos plantea, pues veamos cómo dentro de estos comités, por ejemplo, existe precisamente este referente de que realicen esa función resolutiva y de control y seguimiento sobre los protocolos que se presentan y que estos protocolos cumplan con los principios éticos de la investigación con sujetos humanos. Y lo que plantea en nuestro país finalmente el cómo funcionan estos comités, desde cómo se integren hasta cómo realicen tal tarea de revisión de los protocolos y de supervisión de esos procesos de investigación, con lo que también implica pues, el hecho de estar bajo la regulación y la supervisión de estos comités de la Comisión Nacional de Bioética. Entonces, me quiero, si me permiten aquí, mover unas páginas adelante, porque literal lo que quiero mostrarles es en este primer apartado de conceptos para que podamos observar cómo en este documento, que es para quienes integran estos comités, cómo se plantea el aspecto fundamental de la ética en investigación y cómo se va haciendo una declaratoria de aquellos aspectos éticos que estarían bajo la observancia de estos comités. Y vean cómo los que se enuncian son los principios éticos en investigación: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, equidad, integridad científica y responsabilidad en el proceso de investigación. Y muy importante, no solo es el documento del protocolo, sino es desde el diseño de la investigación hasta la publicación de los resultados,
¿sí? Para asegurar la protección de las personas en su integridad y derechos, contribuyendo asimismo al bienestar individual y social. Entonces, y yo insisto en que no es menor que analicemos las palabras que están articuladas en este tipo de documentos que guían la aplicación de nuestras normativas. Porque entonces estamos aquí ante una perspectiva de lo que yo he comentado en estas dos sesiones, de que estos principios éticos se integran. Y se integran no solamente al interrelacionarse unos con otros, sino que se integran en todo el proceso de la investigación, en este caso clínica. Que la tarea no es revisar un documento, un papel con palabras impresas en nuestra era, ¿verdad? O inclusive ni siquiera el papel en físico, ¿no? En digital, el documento aquí en la computadora, sino que es una tarea esto de asegurar la protección de las personas y que sea no solamente en su integridad y derechos, sino que haya una contribución a ese bienestar individual y social o bien común. Entonces, eh, ya en sí, también los principios de beneficencia y no maleficencia, pues incluyen esa responsabilidad que tenemos todos, una responsabilidad profesional, yo pienso que también social, ciudadana, de quienes estamos involucrados en esta tarea de investigación, de conocer todas estas normativas, de darle una leída a estos documentos, de observar y literal de analizar críticamente qué se está declarando en ellos, cuáles son esas funciones, cuáles son nuestras competencias y de comprender que no estamos revisando nada más un documento, sino una tarea científica. Y así de amplia como lo es la investigación. Porque desde la pertinencia del estudio, desde ahí empieza esa tarea. El protocolo puede estar impecablemente escrito y la pertinencia de ese estudio no se satisface. ¿Por qué? Puede ser por diferentes razones. Porque ahorita no necesitamos esto, porque ahorita hay otras prioridades en términos de salud pública, porque estos recursos que se quieren destinar son no proporcionales en base a las problemáticas en salud. Todo eso es parte de esa beneficencia y no maleficencia y de la justicia. Pero bueno, va desde esa pertinencia científica para el objeto de investigación hasta sí el rigor metodológico, el cómo está planteado el protocolo diseñado, todos los apartados que no solo por la normativa, no por la ley, no por el checklist, no por la lista de cotejo, no por palomear, ay, te faltó esta sección, entonces no cumpliste con la forma, no, es el fondo, es que cada uno de esos elementos está ahí para representar, para abordar cada uno de estos aspectos. Entonces, algo que finalmente también quisiera enfatizar es lo retador de esta tarea, sobre todo para, en mi opinión, para los comités, porque no solamente es no reducirlo a revisar el documento como tal, a una lista de cotejo, a un checklist, sino a una deliberación de verdad sobre la pertinencia del estudio y todo lo que hemos comentado, pero también a una supuesta, y ahorita explico por qué digo supuesta, supervisión y vigilancia de cómo se desarrolla el protocolo. No solo a través de los informes periódicos que nos pueden dar los investigadores o el informe final cuando concluye la investigación, sino que aquí está el gran reto de cómo podemos en estos comités e instituciones pues realmente tener un rol más activo en verificar cómo se lleva a cabo la investigación. Porque cuando revisamos el documento, estamos revisando finalmente un texto que dice cómo se van a hacer las cosas en la investigación. Pero no muy pocos, y esos son los reportes que tenemos, o por lo menos los que yo conozco, muy pocos comités
tienen efectivamente una labor de, no de supervisión, pero sí de observación de cómo se implementa el protocolo. Y aquí creo que hay un área no solo de oportunidad, sino de responsabilidad muy grande, que luego se encuentra con aspectos más complejos, ¿no? Como que es que estos comités, por quiénes están integrados. Y esas personas reciben alguna honorario o compensación por esa tarea. Y si no es así, aún después del tiempo que dedican a la revisión de todos estos documentos, que como sabemos los que hemos participado, es una tarea que te requiere de invertir tiempo, si la haces con seriedad, desde leer el protocolo hasta deliberarlo y revisarlo con tus colegas en la sesión del comité, la sesión del comité, la firma de los documentos, faltó este otro, de repente otra junta extraordinaria, de repente la ordinaria, de repente la pandemia y qué hacemos y ahora no nos podemos ver y ahora aprende a mover aquí al Zoom y a la virtualidad o sea, finalmente son recursos humanos, recursos de tiempo y recursos que además en muchas instituciones no tienen asignados. Y entonces imagínense, si a eso le sumamos y además hay que buscar una forma de estar observando, acompañando a esos procesos de investigación, pues bueno. Entonces, donde lo práctico, pues nos deja a todos con estos retos. Y sí lo quiero mencionar porque yo considero que los principios éticos de la investigación, pues una cosa es que están declarados en el documento y otra cosa es cómo ocurren ahí en los pasillos y en los centros de investigación, ahí con los sujetos humanos y los investigadores. Y no estoy en paranoia, o sea, que no estoy en la desconfianza. Claro que partimos de la confianza profesional y social y legal de que vas a cumplir con lo que estableciste, ¿verdad? De los investigadores. Me refiero eh, a que esta tarea eh, pues tendría que implicar también esas fases. Y es algo que con lo que yo en lo personal, y los comparto aquí para la reflexión de cada uno y de cada una, pues me quedo con ese reto, ¿no? De cómo podemos conciliar esto. Y retomo el punto de que entonces, porque finalmente imagínense, en el documento del protocolo, tendrían que quedar reflejados estos principios éticos, cómo se abordan, se reconocen, se discuten, no solo el de la autonomía, sino también, y a esto iba, el de la beneficencia y la no maleficencia. Y noten cómo aquí, de nuevo, vamos a los conceptos, a las palabras, ¿verdad? Noten cómo aquí digamos que los agrupan, pero va a hacer alguna diferenciación entre ellos, ¿no? Dice, beneficencia y no maleficencia. Estos principios están contenidos en el imperativo ético de maximizar los posibles beneficios, beneficencia, y minimizar los daños, perdón, o riesgos potenciales, no maleficencia. De nuevo, como lo plantea el informe Belmont, en esa dicotomía de maximizar el beneficio y minimizar los daños o riesgos. Ahora, en investigación, el principio de beneficencia existe asegurar la pertinencia científica. En palabras coloquiales, la justificación, que venga al caso esa investigación. ¿Cómo se justifica darle prioridad a esa investigación y no a otra? ¿Por qué seleccionaron esa investigación los investigadores? El medicamento, el dispositivo, el procedimiento, ¿por qué y para qué? La evidencia que haya acumulada hasta ese momento que sume a que es pertinente investigar sobre esto por encima de otras necesidades públicas. La competencia de los investigadores. Por ahí cuando en los comités alguien pregunta, oye, y mandaron los currículos de los investigadores y alguien pregunta, ay, pero pues nosotros no damos credenciales ni cédulas, no, pues no, pero necesito saber, aquí dice que van a tratar aspectos de salud mental, pues quiero saber si hay un psicólogo o un psiquiatra en el grupo, o quién va a atender si a un paciente tiene un quiebre derivado de esto.
y lo puse pues, explícitamente con ese ejemplo porque luego parecería más obvio, ¿no? De que, bueno, si van a investigar con no sé qué procedimiento dispositivo, tiene que haber un especialista técnico, científico en ese dispositivo, sí, pero también lo otro, el cómo voy a brindar esa atención a los pacientes, tiene que haber pues, profesionales de la salud competentes para atender lo que ahí mismo se está previendo que pudiera suceder. Y la protección de los participantes en las investigaciones. Protección que no se limita a que describamos cómo van a ser los procedimientos, a que describamos qué van a hacer con todas las medidas de seguridad posibles, sino que incluye la protección de los participantes, por ejemplo, la privacidad y la confidencialidad de la información. ¿Quién va a tener acceso? ¿Cómo? ¿Dónde lo vas a almacenar? Datos personales. Todo eso es beneficencia también y no maleficencia. O sea, tiene las dos caras. Los costos de la investigación, ¿va a pagar, no va a pagar? ¿Qué sí va a pagar? ¿Qué no va a pagar? ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? Si hay complicaciones y necesita atención médica de urgencia, ¿quién lo va a pagar? ¿En qué hospital? ¿Con qué póliza? ¿Pago directo? ¿Reembolso? Todo eso es protección de los sujetos, de las personas. El no hacer daño incluye el brindar toda la información previsible para los que estamos afuera de ese protocolo, que le puede ser de provecho a la persona, de utilidad, de importante, relevante, a la persona que va a participar en la investigación. Algo muy importante entonces es que debe de considerarse que si bien las investigaciones confieren un riesgo potencial, este solo debe asumirse cuando no exista otra opción con resultados similares. Y a mí este renglón siempre me resulta muy retador, sobre todo en la labor de la supervisión y revisión de los protocolos. Porque entonces los comités tenemos que contar con un alguien, porque pues no todos podemos ser expertos en todo, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero pues yo no soy experta en ningún aspecto de la medicina, por ejemplo, y soy médica general. Pero no, si estoy leyendo un protocolo sobre un medicamento, un fármaco en investigación para la colitis ulcerativa, no soy experta en colitis ulcerativa. Entonces, aquí hay un reto también de que, bueno, tenemos la suerte de que hay un gastroenterólogo en el comité. Bueno, a ver, vamos a comentar, pero también tenemos esa responsabilidad que primero es de los investigadores, de que ellos en el protocolo nos expliquen por qué. Esta, de nuevo, va en torno a la pertinencia científica del estudio. ¿Por qué lo que quieren investigar? Con todos los posibles beneficios y sobre todo con los posibles riesgos, ¿por qué esa opción? Porque cómo se contrasta con otras alternativas ya vigentes, ya autorizadas, ya aprobadas. Entonces, esta es una parte no solamente de los comités, sino de los investigadores, fundamental. Sobre todo en una era donde también la industria y sus intereses pues, pueden plantear el desarrollo de nuevos medicamentos, dispositivos, con otros intereses que no sea precisamente el de mejorar o generar una alternativa, sino el de tener una opción de comercialización. Y no estoy diciendo tampoco, estoy en la teoría de la conspiración, de que todas las farmacéuticas quieren esto. No, estoy desde el hecho de que hay conflictos de intereses en investigación clínica y hay que identificarlos y abordarlos. Acuérdense que el conflicto de interés en sí no es una falta ética. El conflicto de interés en sí mismo, el que existe un conflicto de interés, eso no es una falta ética. Lo que es una falta ética es uno, o no identificarlo y no abordarlo, ignorarlo, en el mejor de los casos, porque de verdad no lo vi, y como quiera, pues estoy incurriendo en una falla, o
el cómo resuelvo el conflicto de interés. Ahí se convierte en una problemática desde ética hasta legal, hasta moral, y le sigo, ¿no? El cómo resuelvo el conflicto de interés. Ahí sí puede venir ese fallo ético. Entonces, es eso, es nada más abordar cuáles son los intereses que podrían estar en juego y que estén o no detrás de esa pertinencia científica de la investigación. Y de nuevo, otra vez, fíjense cómo el foco es que tratemos de procurar que esto sea en función de lograr un beneficio y evitar los riesgos. Algo que también me parece muy retador es esto de la proporcionalidad entre los riesgos y beneficios. Es fundamental en la ética de la investigación en salud con seres humanos. Y solo debe aprobarse la investigación si no existen riesgos o daños irrazonables en relación con los beneficios, ya sean psicológicos o físicos, incluso si la persona diera su consentimiento para participar en dicha investigación. Y yo aquí de este párrafo me voy con proporcionalidad y el término irrazonables. Porque vean cómo entonces aquí viene una tarea de juicio. ¿Y cuál es el parámetro para esa proporcionalidad y para lo razonable o lo no razonable? Ahora que me digan, no, doctora, pues tienen que ser la evidencia, pues estamos de paradigma de la medicina basada en evidencia, lo proporcional es el numerito. A ver, dime, numerito, ¿cuánto efecto secundario? Tantos en tantos miles, beneficios, dame el numerito y ahí comparo. Pues sí, nada más que en investigación clínica a veces no tenemos los numeritos porque eso es lo que se está investigando. Y otra vez viene esa perspectiva objetiva, digamos, lo voy a decir así ahorita todavía, objetiva del científico, en donde dice la proporcionalidad es, ok, no hay numeritos, pero es que yo esperaría este beneficio contra este riesgo, por lo tanto, el beneficio, por ejemplo, si es un estudio con pacientes que están personas diagnosticadas con una fase terminal de una enfermedad crónica, cáncer, por ejemplo, pues el beneficio es que esto no solamente tiene una intervención paliativa, sino que podría llegar a tener un impacto en alguna mejoría, y el riesgo es que, pues sí, efectivamente no sabemos si esto va a precipitar alguno de los procesos de falla orgánica. Y es proporcional porque ante un pronóstico de ese tipo en un paciente con este tipo de diagnósticos, pues sí es proporcional. No sería proporcional en ningún otro tipo de paciente, pero en este sí. Y de nuevo vuelvo al tema, que no es un relativismo, no es porque con ellos decido que sí, con ellos decido que no, 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 estoy basado en la evidencia, en lo que sí sé. Y otra vez con el factor de la incertidumbre. Ya lo irrazonable se me hace que está todavía más complicado. Y de nuevo, es que refleja esa tensión, ¿no? Esa tensión que hay. Esto que hemos discutido de si la beneficencia comprende a la no maleficencia, si se integran, si están interrelacionadas, si no, si hay que separarlas. Bueno, es esa tensión que hay entre estos dos conceptos. Y yo insisto, no solo es el riesgo-beneficio tangible, ¿no? De lo que física o biológicamente te puede pasar. No, no, es que son riesgos y beneficios todavía, y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Ya sean físicos o psicológicos. Y yo me iría también a la vida social, o sea, también hay protocolos que no debemos de ignorar, los otros riesgos que tienen o los otros beneficios que podrían traer también en esas otras dimensiones del ser humano como ser biopsicosocial. Y finalmente vean cómo hay una tensión también en este párrafo con el principio de autonomía, cuando cierra diciendo incluso si la persona diera su consentimiento para participar en dicha investigación. Otra tensión, ¿no? Así como la hay entre la beneficencia y la no maleficencia, bueno, entre la autonomía y esa beneficencia no maleficencia.
Inclusive aunque la persona dijera, no, yo sí quiero, háganme, sí, yo, por favor. Bueno, aquí lo que se plantea es, tiene que haber también un límite que se pueda plantear con respecto a, eh, no un paternalismo justificado, porque no sería decirle, no, no puedes participar, sino sería decir, antes de eso, decir, no, no es pertinente esta investigación, porque no cumple cabalmente con la beneficencia y no maleficencia. ¿Sería? O sea, tendría que haber ese punto previo. Aquí nada más lo que está contrastando es que inclusive si uno de tus argumentos es que llegas con el protocolo y dices, es que inclusive yo ya tengo a 10 pacientes que ya me dijeron que sí, pero usted está en pleno ejercicio de su autonomía, nada más que a nosotros nos toca revisar si se cumple cabalmente estos otros preceptos. Entonces, yo insisto, y fíjense cómo aquí me detuve todos estos minutos que llevamos en 3 párrafos de la guía. Me detuve en el párrafo acá de arriba inicial y me detuve en los 2 párrafos de beneficencia y no maleficencia. Entonces yo lo que quiero hacer con este ejercicio es invitarlas a reflexionar sobre no solamente lo que implica la aplicación de estos principios, sino cómo se van plasmando en texto en los documentos como este, que es parte de nuestra normativa nacional. Dice guía, ¿verdad? Pero es parte de con lo que debemos de cumplir. No solo los comités, sino también los investigadores. Si nos tomamos esto como una tarea profesional y social y no como un acto burocrático, aquí hay mucho de dónde reflexionar y mucho de dónde irnos también con esos grandes retos que nos quedan por delante sobre cuál es esa función no solamente ética, sino profesional y social que tenemos quienes estamos involucrados de una manera u otra en esos procesos de investigación. Y algo muy importante es cómo podemos también ir integrando en esa tarea de los comités y de los grupos de investigación, porque podemos pertenecer a ambos, cómo podemos ir integrando estas diferentes perspectivas de análisis y de deliberación e ir transformando lo que surgió como una normativa y regulación, mm, quizás sí, pues con un origen externo a la profesión, en ese siglo XX en el que pues tuvieron que decirnos, a ver, ustedes solos llegaron a hacer esto, fueron capaces de hacer esto, como los ejemplos que pusimos en el siglo XX, y me faltaron varios, ¿no? Que han implicado disculpas públicas, por ejemplo, viene a la mente recientemente cuando en los Estados Unidos era el presidente todavía Barack Obama y que emite una disculpa pública al pueblo y a la nación de Guatemala por procesos de experimentación que se llevaron a cabo con seres humanos en los 70s en ese país. O sea, yo le insisto, no hablamos de un horror en el contexto del Holocausto y de la Europa nazi, no, o sea, hablamos de una práctica durante diferentes momentos del siglo XX que vino también a plantear esa necesidad de que existiera una guía como ese horizonte que como profesión y como personas en esas profesiones nos dieran una pauta, pero también que se tradujeron en una normatividad y en un marco legal que impera hoy en día en diferentes entornos. Y más allá de esto, yo diría transformar nuestra actividad en estas tareas de investigación y de supervisión en tareas humanas, ¿no? O sea, no olvidar que son tareas, pues no de cotejar un checklist, sino de protección a una persona, a un ser humano, a alguien que tiene nombre y apellido y que nos ha dejado esa tarea, los que ya pasaron y no están, y los que están aquí con nosotros y los futuros. Y pongo el nombre de Henrietta Lacks, y les compartí en la primera sesión este videíto sobre
cómo se obtiene sin su consentimiento ni el de su familia a través de una muestra de un tejido tumoral muy atípico en los años 50, una muestra, y a partir de ahí se desarrollan hasta la fecha una línea de células inmortales, las células HeLa, en honor a su nombre, Henrietta Lacks HeLa, que han generado un sinfín de posibilidades también de investigación y de descubrimiento científico, pero que parten de eso, de una obtención sin consentimiento con fines de investigación. Y luego se complica más, ¿verdad? Porque se ha comercializado con una parte de estas células. Y por eso, hacia esta fase de cierre de nuestra sesión y de nuestro tema, yo quisiera centrarme precisamente en este aspecto humanista de la investigación clínica, que es su aspecto originario, es lo que es y para lo que es un asunto humano. No es conocimiento para la ciencia, es conocimiento para una aplicación para el bien común de la humanidad. Y ya en esta perspectiva bioética, pues nos tendríamos que ir en la perspectiva planetaria, ¿verdad? Porque también ya vimos lo que la técnica, la tecnología y la ciencia le puede causar al planeta de una manera u otra, ¿no? Yo me voy al dato científico. Entiendo que todavía nos falta evidencia para las cuestiones de cambio climático, pero tampoco, pero tengo ojos, tengo neuronas y tengo voluntad de analizar los datos que hay y pues ahí hay datos. Entonces, esta tarea humana de recuperar esa dimensión de que cuando estemos en esta tarea de una formulación de un protocolo, si somos investigadores de su misma implementación, si estamos en esa función de revisores de protocolos y de supervisión y aprobación, si somos partes de estos comités, no olvidarnos que es cierto, además del checklist, porque sí hay que hacer la lista de cotejo, porque sí hay que checar si trae estas secciones, porque sí hay que checar el documento en lo tangible o el documento electrónico. Además de esto, y como parte de esto, el no dejar de reflexionar sobre esa dimensión de estos aspectos humanos, de la vida de las personas que están participando dentro de estas tareas. Y cómo esa labor científica que parecería tan objetiva, tan basada en los datos, pues pasa por esa subjetividad. Y no solo la subjetividad de la persona que va a participar, del sujeto de investigación, sino la subjetividad de los científicos. Y para ello quisiera, si me permiten, compartirles en este ya cierre de nuestras sesiones, sesión y temas, compartirles dos brevísimas escenas de una película, también de la directora catalana Isabel Coixet, en este caso de la película Mi vida sin mí, My Life Without Me, en donde vamos a ver el encuentro que tiene la protagonista de esta película, una mujer muy joven, con su médico, en donde el médico le informa sobre el diagnóstico que ha surgido en base a una revisión que se hace de manera inesperada, porque se sintió mal, acude al hospital de urgencia, la revisan y se reúne entonces con el médico para conocer su diagnóstico. Les pido que observen, por favor, cómo en esta primera escena, vamos a ver dos breves escenas, cómo en esta primera escena, cómo están realizando ese encuentro, literal, cómo se encuentran cada uno de ellos físicamente, su lenguaje corporal y luego, por supuesto, en términos de la expresión verbal, lo que ustedes observen que ellos, el diálogo que establecen. Es una escena muy pequeñita de 3 minutos. Cuando termine voy a hacer un par de comentarios y vamos a ver una segunda escena también muy breve. Observen entonces cómo de esa objetividad científica observamos también esa subjetividad que ocurre entre estos dos personajes. ¿Su marido vive con usted? Sí, construye.
Bien, pues dos escenas en donde vemos este encuentro entre dos personas, dos seres humanos que comparten en ese momento un impacto mutuo en la vida uno del otro y una comprensión también de cómo puedo procurarte un bien, ¿no? Desde darte un caramelo que te gustó, traerte varios en el segundo encuentro, hasta poder forjar una alianza terapéutica de procurar un cuidado o algo relevante para ti. Si también tú procuras un cuidado, en este caso paliativo, para una condición, que es lo que podemos ofrecerte en este momento. De nuevo, para quienes sigan la grabación de esta sesión, les recuerdo que en Canvas están las ligas a estos videos, en este caso de esta película, y donde quisiera cerrar nuestra sesión de hoy con no olvidar entonces esa dimensión humana, más allá del concepto del principio, la aplicación de ese principio y la cosmovisión de cada uno de nosotros y de nosotras sobre la interpretación de esos principios es también una realidad, una dimensión de nuestra propia práctica profesional, que en nuestra ética profesional pues están los principios de la primacía de la vida y de los cuatro principios, por renunciar a algunos, que son fundamentales, sobre todo en esta tarea de investigación clínica, por los referentes internacionales dentro de las propias profesiones y ámbitos científicos, así como dentro de las regulaciones y normativas y leyes de los diferentes países. Algo sumamente importante es que la toma de decisiones, ya sea de quienes se conforman estos grupos científicos, de los científicos, de quienes conforman estos comités revisores o supervisores, los de investigación y ética de investigación, es que un aspecto ético fundamental es la competencia profesional, que tengamos, sí, el conocimiento, la capacitación, la credencialización, la certificación y la actualización. Estos son aspectos éticos también, no solamente regulatorios. Finalmente, nuestra tarea también se lleva a cabo por medio de la integración de estos aspectos, de estas dimensiones, ¿no? Del ser profesional que somos, de ese referente ético de la profesión, del ser humano o persona que también que reconocemos en nosotros mismos, de ese ser ético y también moral, y también de esa dimensión social, comunitaria, ciudadana, de esas pautas de la ley, de la sociedad, del marco normativo, en donde entonces esta perspectiva desde los sistemas complejos lo que nos plantea es, bueno, una forma de decirlo quizás sea, somos todas esas esencias o todos estos elementos en interacción y no solamente nosotros, sino también, en este caso, las personas que participan dentro de la investigación, los sujetos de investigación. Pero para nosotros eso sí que es una gran diferencia, una responsabilidad también profesional y social profesional, de el poder realizar estas tareas con el profesionalismo, con esa pauta del ethos, de la ética de la profesión, la responsabilidad de la profesión, por todo aquello que tenemos que responder, no solo en lo individual, sino en lo relacional dentro de estos sistemas de salud, que incluyen también la investigación clínica, la relación con la industria, la generación y la aplicación del nuevo conocimiento y que tiene que ver con cómo nos conformamos también como un grupo profesional y cómo respondemos a esa responsabilidad. Muy concretamente también retomar que en estas dos sesiones lo que he perseguido es poder llevarlos en una reflexión que yo he realizado en lo personal, que comparto también y que varios autores han compartido a lo largo de la historia, de cómo estos principios de beneficencia pues tiene sí la perspectiva científica del dato, del conocimiento, de la evidencia, pero también la perspectiva del científico en su aplicación. Y cómo esa perspectiva del científico es una perspectiva subjetiva, pues y pasa por su subjetividad.
por más que estés pasando el conocimiento objetivo, pues lo estás tú pasando por esa subjetividad, tú como médica, como médico, en la profesión de la salud o de investigador o de científico que estés, o desde las humanidades, o sea, finalmente ese conocimiento pasa por esa subjetividad y pasa por una subjetividad que se encuentra con esa otra subjetividad, en este caso de la investigación clínica, la de las personas que participan como sujetos de investigación. Y no solo eso, sino en los grupos de científicos y en los grupos de los comités, pues hay que también abordar que esta diferencia de perspectiva, esas cosmovisiones, en lo que podamos coincidir, pero también en lo que haya disenso, en esas oportunidades de conflicto que nos brinde la oportunidad de reconocernos como personas autónomas y solidarias, como menciona Victoria Camps, la filósofa española, filósofa moral, y que tengamos un diálogo, una comunicación constructiva, como dice ella, que no arrolle conflicto, sino que lo aborde civilizadamente. Y se puede uno apasionar, pero puedes mantener los términos de hacer factible el diálogo. Y el conflicto, el disenso, es una oportunidad también de diálogo, no solamente cuando estamos todos de acuerdo. Y algo muy importante es, si bien hablamos de esa objetividad científica y de y que pasa por esa subjetividad del científico, pues obviamente también cuando hablamos de los pacientes, de los sujetos de investigación, de esos seres humanos a los que llamamos acorde al entorno en el que se encuentran dentro de los sistemas de salud, bueno, no olvidar que son personas con identidad propia, con cosmovisión, con biografía, con proyecto personal, que esa subjetividad de esa persona es también una parte fundamental de la tarea que nos tiene a todos en este aspecto unidos y en esta tarea humana, profesional y científica, no solo de la investigación, sino de la construcción de un bien común. Agradezco muchísimo a todos y a toda su atención sobre estas sesiones. Quiero comentar que para nuestro caso de este tema vamos precisamente a hacer una discusión en Canvas sobre un caso desde esta perspectiva humanista. Y por eso les dejo aquí y en Canvas la liga a este video que es una escena de una película titulada Las Horas, muy premiada en los círculos cinematográficos ya desde algunos años. Y de esta película vamos a tomar una escena donde veremos a la escritora británica Virginia Woolf en una escena en donde se encuentra con su esposo Leonard Woolf, cuando Virginia, que vivía en los suburbios porque los médicos le recomendaron que dejara la Londres, la urbe agitada por sus los elementos, las complejidades de la salud mental que enfrentaba, pues se siente encerrada en los suburbios y se va a tomar un tren a Londres, quiere huir de tanta paz, quiere ir al tumulto de la ciudad y en el andén llega a encontrarla, la persigue literal su esposo, también escritor y politólogo Leonard Woolf, y tienen una conversación sobre cuál es esa beneficencia y esa no maleficencia sobre la vida de Virginia Woolf. En esa escena pueden encontrar ustedes algunos rasgos, algunos elementos que les pueden también ayudar a el análisis del caso que encontrarán en Canvas. Hay una lectura también de referencia para que puedan plasmar en sus argumentos algunos de estos elementos que revisamos. Muchas gracias a todos y a todas. En respeto del tiempo, damos por concluida nuestra sesión de hoy. Un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo esperando que esta reflexión nos lleve a ese encuentro humano, no solo del diálogo, del reconocimiento de la dignidad humana mutua en unos y en los otros, sino también a reconocernos como seres humanos, aún en estas tareas tan objetivas de la ciencia. Que somos seres humanos que compartimos tanto, como lo dice Octavio Paz, sobre todo ese olvidado asombro de estar vivos. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias y buen día.